Queridos compañeros, repetimos palabra, diríamos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Sentiros muy a gusto, como yo como portavoz de la comunidad me siento muy a gusto con ustedes. Queridos peregrinos, que nos convocábamos ayer algunos de nosotros, y los peregrinos que estáis aquí nuevos. Como decía ayer, y vuelvo a repetir hoy, que hay una mujer que os mueve a cada uno de ustedes. Esta mujer se llama María, nuestra Madre. Esta mujer os mueve para compartir en esta hermosa iglesia, pequeña pero hermosa. Pero es una iglesia amplia porque todo el mundo nos apiñamos y tiene cabida en este templo y diríamos y en este altar. Por eso creo que es momento de alegría para todos los que aquí estamos reunidos. ¿Por qué es de alegría? Porque hay una madre que nos reúne, que es María. Es ella la que nos convoca. Y sin duda ella, desde esa realidad de madre celestial, desde el cielo, vamos a llamarlo así, estará complacida ahí mirándonos. Y más, estará sintiendo las palabras tan bellas que una madre dice cuando ve a los hermanos unidos. ¡Qué bien! Sin duda alguna. Pero el problema es cuando los hermanos se distancian por diferentes razones y creo que al contrario, la palabra de Dios tiene que ser una fuerza que nos aglutine como hermanos, una luz, una esperanza y una exigencia en el amor. Y la mesa de la Eucaristía, este pan que es Cristo el Señor, nos tiene que fortalecer y nos tiene que unir en este peregrinar y en este caminar por la historia de la vida. Hace pocos días hablaba a la luz de una carta de San Pablo a los Colosenses, donde Pablo de una forma teológica y además maravillosa decía que tendríamos que buscar la voluntad del Señor. Y creo que esta es la realidad. Buscar la voluntad del Señor que no es mi voluntad. Y Garabandal y cualquier lugar no es tu voluntad. Es el misterio de Dios, es el misterio de la Virgen. Y no busquemos más donde no hay que buscar. Corremos este riesgo en estas comunidades, digo esta o cualquiera. Medjugorje, por ejemplo, Fátima, Lourdes, que tal vez cada uno va con una voluntad o con una Virgen que él quiere plasmar en ese encuentro. No. Vamos todos buscando un nombre como María. Madre de Cristo, Madre nuestra, que nos convoca en diferentes lugares para que compartamos cuál es lo que nos da la Virgen a su Hijo, el Señor. Como contemplábamos ayer en la visitación de María e Isabel, le lleva a Cristo el Señor, a Juan el Bautista en este caso. Y por eso creo que esto es tan bonito y tan serio, que no podemos hacer un espectáculo ni de esto ni de nada. Solamente nos tenemos que dejar sorprender por María, que es palabra viva de Cristo. Es palabra. Contemplar a María es contemplar a Cristo, contemplar su palabra en medio de nuestra comunidad. Y cuando ustedes suben a los pinos y ven allí una imagen, no nos importa que sea así o así, es María. Realmente es un momento para, desde el silencio interior, dejarse sorprender, para que ese Cristo que ella llevaba en el seno virginal cuando estaba en estado, ese Cristo que nos dio en Belén, impacte en el corazón
de cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que esto no es un juego de niños, ni es un juego de voluntades, lo que a mí me apetece, lo que yo quiero. Por eso Pablo, ayer comentábamos en la carta de los Colosenses, que nos invita a buscar la voluntad del Señor, no lo que yo quiero, lo que Él quiere. Y precisamente hoy las lecturas que hemos proclamado en esta liturgia del domingo 23 del tiempo ordinario. En primer lugar aparece la lectura del libro de la sabiduría, que es una lectura muy maravillosa, pero muy intrigante tal vez a veces. Y entonces, ¿quién rastreará? ¿Quién conocerá los designios de Dios? ¿Quién conocerá el mundo? ¿Quién conocerá todo esto? Y es más, que creo que a veces la gente piensa que la sabiduría es como el que echa las cartas. La sabiduría de Dios y María, sabiduría del Padre también de Dios. Como el que echa las cartas a ver. No, hermanos. La sabiduría de Dios es el mismo Dios que habla al hombre. Es el mismo Dios que nos va iluminando. Por eso es importante que conozcamos la voluntad del Señor. Y desde ella saquemos conclusión, que es la sabiduría de Dios, la que nos tiene que orientar. Por ese motivo el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar la luz para conocer a ese Dios, que es sabiduría, diríamos, y que además esa sabiduría nos la ha reflejado en la figura de Cristo el Señor. No hace falta buscar más. Por eso Garabandal tiene que ser la sabiduría de Dios a través de la Virgen, nuestra Madre. No puede ser Garabandal, escuchen bien, el capricho de 4 o de redes sociales. No, eso no es. Garabandal es la sabiduría de un Dios que se reveló en Cristo, y Cristo es la revelación del Padre y que nació de una mujer que es María, nuestra Madre. Por eso esta primera lectura es una lectura que nos puede buscar toda la realidad de este Dios que quiere que nosotros vayamos a comprender toda la grandeza de este Dios y que lo más importante es buscar a Dios, dejarse sorprender por Dios y, como hemos comentado, la voluntad de Dios, que es la que nos tiene que guiar por la senda de nuestra vida. No es la voluntad del señor cura ni de estos ilustrísimos, no, eminentísimos. Es la voluntad de un Dios que al oído del corazón nos dice, ese es el camino, no es ese el camino. Hemos leído también la segunda lectura, donde hablamos la carta de San Pablo que tiene a Filemón. Filemón es un amigo de Pablo, y Pablo está en la prisión junto a Onésimo, un esclavo que le han pescado igual robando, tal vez, no sé. Le tienen allí en la prisión. Y Pablo se hizo amigo de él, le catequizó, le orientó, y le van a dar el libre. Y por eso Pablo escribe una carta a Filemón diciendo, ahí te mando, me gustaría tenerle conmigo para que me ayudase. Porque realmente, para entendernos, Filemón era el dueño de Onésimo, la esclavitud que había antiguamente. Y creo que el Señor nos da una lección aquí. Nadie es esclavo de nadie. La única esclavitud que tenemos es el amor a un Dios por encima de todo, y después el amor al prójimo como revelación de ese Dios. Cuando a veces
estos señores curas que tienen más mundo que yo igual, se oye decir eminentísimo. ¿Me comprendéis? Somos hermanos en Cristo. Querido hermano, le diría Pablo sería entonces obispo en aquellos años. Te mando ahí, querido Filemón, a Onésimo, trátale con todo el cariño, no le recobres como esclavo, sino como hermano. Y esta lectura es una gran lección. ¿Para qué? Para que un creyente, un amante de la Virgen, no vea en los demás como un competidor. Este sabe más, este va a montar el negocio con la Virgen. No. Le vea como hermano para saber transmitir lo más grande que es el mensaje del amor que Cristo nos ha regalado, porque nació de una mujer de amor, que es María. Esta es la segunda lectura de la carta de Pablo a Filemón para vislumbrar en nosotros. Es muy raro esto. Vemos, por ejemplo, en el mundo político también, con esas referencias, y en el mundo también religioso, eminentísima, y uno, hermano. Y como hermanos tenemos que querernos, que ayudarnos, amar a Dios y amar al prójimo. Y para terminar el Evangelio, estamos rastreando todo, ¿eh? El Evangelio, que es un Evangelio un tanto intrigante, cuando el Señor nos dice que el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y renuncie a toda una estructura familiar, al dinero, como al joven rico del Evangelio. Claro, esto choca, pero ¿cómo dice esto el Señor? El Señor quiere decirnos, a aquellos y a nosotros, le pone dos comparaciones, el de la torre y el de la guerra, nos quiere decir que quien siga a Cristo tiene un arma para seguir a Cristo. ¿Cuál es esa arma? La cruz. El quirófano de la cruz en todo creyente, porque es la cruz, a ti y a mí, nos va a purificar y nos va a ayudar a caminar por la senda de este momento. En un momento de la historia, como sabéis, la Iglesia, la política, el mundo de hoy, que vive atrapado, y por eso la cruz es el emblema de un creyente de verdad. Sabemos que esta cruz, que es la cruz de Cristo, la tenemos que abrazar, cargar con ella. ¿Y cuál es cargar? Para sufrir por sufrir, no. Para, como os dije antes, ese quirófano donde nos cura el Señor. ¿Para qué? Para llegar, lo que hemos dicho antes, en el Salmo responsorial, cuando hemos proclamado las palabras tan bellas. Señor, tú has sido nuestro refugio. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y para habitar en esa casa del Señor tenemos que pasar por el quirófano de la cruz para purificar nuestra vida, para asemejarnos a Cristo, que Él caminó con la cruz, pero con la seguridad que Cristo camina junto a ti y junto a mí, camina en el dolor del enfermo de cáncer, camina en tantos lugares y en tantos momentos. Caminó también, como sabéis, con San Carlos Acutis, en esa leucemia que le llevó y que es canonizado hoy como patrono de la Eucaristía. Por eso, hermanos, que realmente hoy estas lecturas nos pongan en el camino más grande de la vida. Saber que la sabiduría de Dios no es el que echa las cartas, es Dios mismo la sabiduría. Ese Dios, la sabiduría, se nos revela a través de Cristo. Y claro está
Cristo nació de una mujer, María, que es la sabiduría también. María es el Evangelio vivo de Cristo. Y Garabandal, como sabéis, lo digo y lo repito, no puede ser un lugar de espectáculo. Tiene que ser un lugar donde yo me enfrento cara a cara con alguien que me ama y que me pregunta como una madre, ¿qué tal estás? ¿Y tu hermano cómo está? Y los niños, el trabajo, todo esto. María tiene ese matiz humano y creo que no podemos adulterar la figura de la Virgen con rezos, con el silencio del corazón. La miro, ella me mira, y cuando una madre dice, en la mirada sé si mi hijo tiene problemas. Y esto es la Virgen aquí y en tantos lugares. Pues que hoy nosotros, a la luz de estas lecturas, de esta fiesta y a la luz de esta mujer, María, que es la palabra viva de Cristo y que además ella también estuvo al pie de la cruz, le pedimos que nosotros seamos capaces de caminar en ese quirófano de la cruz, pero sabemos que ella está ahí con las gasas y todo para estar a nuestro lado. Esto es lo que celebramos en Garabandal. De pie.